Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que honestamente me tiene con la intriga a flor de piel. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos robó el corazón a todos con su papel en Love is in the Air, entre otras muchas producciones. Pero no solo vamos a hablar de su increíble trayectoria profesional, que por cierto, es impresionante, sino que nos vamos a adentrar en un tema que a todos nos interesa, el amor. O más específicamente la ausencia de hablar de amor. Porque resulta que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, y en varias ocasiones anteriores, ha evitado hablar de, ya saben, Hande Erçel. La mismísima Hande Erçel, su CEO estrella, su pareja en la vida real, y la mujer que, para muchos, formaba la pareja perfecta con Kerem. ¿Qué es lo que se esconde detrás de este silencio? ¿Por qué Kerem de repente parece esquivar las preguntas sobre su relación con Hande? ¿Hay gato encerrado? ¿Qué está pasando realmente? Todas estas preguntas y muchas más, son las que vamos a responder en este vídeo. Y ojo porque vamos a analizarlo todo, desde las declaraciones de Kerem hasta los rumores que circulan por ahí, pasando por el lenguaje corporal, las miradas, todo. Así que prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de chismecito, de especulaciones y por supuesto, de mucha diversión. Pero antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña pausa. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de farándula, de moda, de estilo de vida, y de todo lo que nos gusta. Así que únete a la familia. Y ahora sí, empecemos. Para entender mejor la situación, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era, y es, innegable. Desde el primer momento, la chispa saltó entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo hablaba de una conexión especial. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular. Fotos, vídeos, todo apuntaba a que lo suyo era más que una simple amistad. Y un día, ¡boom! Confirmación oficial. Kerem y Hande estaban juntos, eran pareja. Y la noticia fue celebrada por fans de todo el mundo. La pareja perfecta se había hecho realidad. Las redes sociales explotaron, y todo el mundo soñaba con este romance de cuento de hadas. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, los dos se mostraban muy cariñosos en las redes sociales, asistían juntos a eventos, y en general, parecían muy felices. Era una relación sólida, que inspiraba a muchos. La pareja viajaba, disfrutaba de la vida, y compartía su felicidad con el mundo. Era una relación que a priori, parecía destinada a durar. Sin embargo, como todo en la vida, la historia tuvo su fin. A finales de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a sonar con fuerza. Rumores que en un principio fueron negados por ambos. Pero lamentablemente la confirmación llegó. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, Kerem Bürsin en numerosas entrevistas ha evitado hablar de Hande. Cuando le preguntan sobre ella, suele esquivar la pregunta, cambiar de tema, o dar respuestas vagas y poco concretas. No se pronuncia sobre el motivo de la ruptura, ni sobre su actual relación con Hande. Simplemente evita el tema. Y esto, amigos, es lo que nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que se esconde detrás de este silencio? ¿Qué es lo que Kerem está tratando de ocultar? Hay varias posibles explicaciones. La primera y quizás la más obvia, es que Kerem simplemente quiere respetar la privacidad de Hande y la suya propia. La ruptura, como cualquier ruptura, puede ser dolorosa y delicada. Quizás Kerem prefiere no hablar del tema para no revivir viejos fantasmas, o para no dañar a Hande. Es una opción que, desde luego, es muy válida. Después de todo, el respeto por la intimidad es algo fundamental, especialmente cuando se trata de una expareja. Evitar entrar en detalles, no airear la intimidad y mantener la compostura ante las preguntas, es un signo de madurez y consideración. Podría ser que Kerem, consciente de la atención mediática que genera, prefiera mantener un perfil bajo para proteger a Hande de cualquier especulación o comentario dañino.
La discreción en este caso podría ser su mejor aliada. Otra posibilidad es que Kerem quiera proteger su imagen pública. Hablar de su relación pasada, sobre todo si las cosas no terminaron de la mejor manera, podría generar morbo, especulaciones y titulares sensacionalistas. Quizás Kerem prefiere mantener una imagen profesional, enfocada en su trabajo y en sus proyectos. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un desliz, una declaración desafortunada, o una controversia innecesaria, podrían afectar su carrera y su reputación. Kerem, al ser un actor de renombre, tiene un equipo de profesionales que gestionan su imagen y le aconsejan sobre cómo actuar en diferentes situaciones. Es probable que le hayan recomendado evitar hablar sobre su relación con Hande para evitar cualquier tipo de daño colateral. Mantenerse enfocado en su trabajo o en sus proyectos y en su crecimiento profesional, es una estrategia inteligente para seguir cosechando éxitos. También podríamos pensar que hay un acuerdo de confidencialidad de por medio. Es común que en el mundo del espectáculo, las parejas famosas firmen acuerdos para no hablar de su relación, ni para revelar detalles íntimos. Quizás Kerem y Hande firmaron un acuerdo de este tipo, y por eso Kerem no puede hablar abiertamente de ella. Este tipo de acuerdos son cada vez más frecuentes en el mundo de las celebridades. Sirven para proteger la privacidad de ambas partes, evitar conflictos legales y controlar la narrativa pública. Si existiera un acuerdo de confidencialidad, Kerem estaría legalmente obligado a no hablar sobre su relación con Hande. Cualquier violación del acuerdo podría acarrear consecuencias legales y económicas. En este caso, el silencio de Kerem no sería una elección personal, sino una obligación contractual. Pero, y aquí viene lo interesante, también podríamos especular sobre otras posibilidades. Quizás, y solo quizás, la ruptura no fue tan amistosa como parece. Quizás hubo problemas, discusiones, infidelidades, y Kerem prefiere no hablar del tema para no perjudicar a nadie. El final de una relación amorosa nunca es fácil, y a veces, las circunstancias pueden ser más complicadas de lo que se ve a simple vista. Si la ruptura fue conflictiva, es comprensible que Kerem prefiera no entrar en detalles para evitar polémicas, acusaciones y juicios públicos. Guardar silencio podría ser una estrategia para proteger su propia imagen, evitar dañar la imagen de Hande y, sobre todo, evitar revivir viejos fantasmas. En estos casos, el silencio puede ser la mejor opción para preservar la paz y la tranquilidad. O incluso podría ser que Kerem simplemente esté intentando mantener la llama de la intriga encendida. Quizás al evitar hablar de Hande está generando más interés en su persona y en su vida privada. En el mundo del espectáculo, la intriga y el misterio pueden ser herramientas muy poderosas. Al mantener un halo de enigma alrededor de su vida personal, Kerem podría estar atrayendo la atención del público y alimentando la curiosidad de los medios. Esto podría generar más interés en sus proyectos profesionales y aumentar su popularidad. Es una estrategia arriesgada, pero que en algunos casos puede resultar efectiva. La clave está en mantener el equilibrio y no cruzar la línea de la privacidad y el respeto. Analizando su lenguaje corporal en las pocas ocasiones en las que se le ha preguntado sobre Hande, podemos observar que a menudo se pone nervioso, titubea, evita el contacto visual, y su lenguaje corporal se cierra, como si estuviera protegiéndose de algo. Todo esto son señales que podrían indicar que hay algo más detrás de su silencio. El lenguaje corporal es un lenguaje silencioso pero revelador. Los gestos, las expresiones faciales, la postura y la mirada pueden transmitir mucha información sobre lo que una persona está sintiendo o pensando. Si Kerem se muestra nervioso al ser preguntado sobre Hande, es posible que esté incómodo con el tema y que prefiera evitarlo. La evasión del contacto visual, los titubeos y el cierre del cuerpo podrían ser indicadores de que algo no está bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona es diferente y que el lenguaje corporal puede variar según la personalidad y las circunstancias. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues, la verdad, no mucho. Kerem Bürsin es un hombre muy reservado, que cuida mucho su imagen pública. Y como todos, tiene derecho a su privacidad. Lo que sí podemos afirmar es que su evasión de las preguntas sobre Hande ha alimentado la curiosidad del público y ha generado un sinfín de especulaciones. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que todos tenemos, incluso las personas famosas. Kerem tiene derecho a decidir qué aspectos de su vida personal quiere compartir con el público y cuáles prefiere mantener en privado. Respetar su decisión es fundamental.
Sin embargo, la curiosidad del público es comprensible, especialmente cuando se trata de una figura pública y de una relación sentimental que fue muy comentada. La evasión de las preguntas solo alimenta esa curiosidad y genera más especulaciones. Es un círculo vicioso del que es difícil escapar. Quizás con el tiempo Kerem decida hablar abiertamente sobre su relación con Hande. O quizás nunca lo haga. Lo que sí está claro es que su silencio ha despertado la curiosidad de muchos, y que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. El tiempo lo dirá. Quizás en un futuro Kerem decida compartir su versión de la historia. O quizás prefiera mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Lo que es seguro es que la historia de amor entre Kerem y Hande seguirá siendo recordada por sus fans y por el público en general. Es una historia que marcó una época y que, de alguna manera, sigue vigente. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la situación, hemos hecho nuestras especulaciones y hemos desenterrado algunos secretos. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por ver, por estar ahí, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor. No olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de más chismecito, más farándula y más diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Para complementar este análisis, podríamos ahondar en algunos detalles adicionales que podrían arrojar más luz sobre la situación. La influencia de las redes sociales en la era digital. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Instagram, Twitter y otras plataformas son utilizadas para conectar con sus fans, compartir contenido y promocionar sus proyectos. Sin embargo, también son un arma de doble filo. Los comentarios, las críticas y las especulaciones de los usuarios pueden ser muy dañinos. Es posible que Kerem, al ser consciente de la influencia de las redes sociales, prefiera mantener un perfil bajo para evitar el acoso y la invasión de su privacidad. La presión mediática La vida de las celebridades está constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación. Los paparazzi, los periodistas y los programas de televisión están siempre al acecho, buscando obtener la primicia y generar titulares. La presión mediática puede ser muy intensa y puede afectar la vida personal de las celebridades. Kerem, al ser un actor de renombre, está acostumbrado a esta presión, pero es posible que prefiera proteger su intimidad y evitar ser objeto de especulaciones y rumores. El futuro profesional de Kerem Kerem Bürsin es un actor con una carrera prometedora. Ha participado en numerosas producciones y ha cosechado éxitos a nivel internacional. Es posible que esté enfocado en su futuro profesional y que no quiera que su vida personal interfiera en su trabajo. Mantener una imagen profesional y evitar controversias es fundamental para seguir creciendo en la industria del entretenimiento. El impacto en los fans La relación entre Kerem y Hande generó una gran expectación entre sus fans. Muchos soñaban con verlos juntos para siempre y se sentían identificados con su historia de amor. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe para muchos de ellos. Es posible que Kerem, al ser consciente del impacto que tiene en sus fans, prefiera evitar hablar sobre el tema para no generar más decepción o dolor. La posibilidad de una reconciliación aunque la ruptura entre Kerem y Hande parece definitiva, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El tiempo cura las heridas y en ocasiones, las parejas que se separan vuelven a encontrarse. Es posible que Kerem, al evitar hablar sobre Hande, esté dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Sin embargo, esta es solo una especulación y no hay ninguna evidencia que la respalde. En definitiva, la razón por la que Kerem Bürsin evita hablar de Hande Erçel es un misterio. Hay muchas posibles explicaciones y cada una de ellas tiene su propia lógica. Lo importante es respetar su privacidad y no especular sobre algo que solo ellos conocen. El tiempo dirá si algún día decide compartir su versión de la historia, pero mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y de su talento.
Y por supuesto, no olvidemos que independientemente de las razones que haya detrás de su silencio, Kerem Bürsin sigue siendo un gran actor, un hombre talentoso y una persona que merece nuestro respeto. Su vida personal es suya y tenemos que respetar su decisión de mantenerla en privado.